Muy buenas tardes, soy Teles Porras, estudiante de Relaciones Públicas y le damos la bienvenida al foro El futuro de la comunicación social en la voz de la gente grabada, una actividad del curso de Introducción a la Comunicación Social que hacemos hoy jueves 5 de junio del 2025. Queremos contarles que ninguno de los estudiantes de este curso vamos a ser comunicadores sociales, pero matriculamos este curso optativo porque nos gusta el énfasis y además de que este foro es como una estrategia del docente del curso, aquí presente Alejandro Vargas, para que conozcamos más de cerca el quehacer profesional de las y los comunicadores sociales. Creo que teniendo una base como más como de la parte de salud, hacer una mezcla con cómo social le da mucho a uno como una perspectiva y hay muchísimo contenido de los cursos que uno jamás se imagina y no considera y a la hora de tener pues relación con pacientes también implica demasiado porque uno tal vez está más consciente de un montón de cosas que pues en microbiología no se ven, no se tocan y es más como la parte científica y la parte como de interacción con los pacientes pues no se considera y creo que da muchísima sensibilidad como por ese lado. Yo creo que comunicación social le ha dado un sentido a todos los conocimientos técnicos que yo fui adquiriendo a lo largo del tiempo y además creo que le da una perspectiva, una facilidad, digamos, de ponerla al servicio. Estos conocimientos técnicos, un poco en el área más de informática, en el área de política pública, le da como esa posibilidad de ponerlas al servicio de causas sociales, que creo que eso es algo fundamental. Que hicimos un proyecto de entrevistar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Entonces teníamos toda la visión pues médica y científica de qué puede significar un cáncer de mama, pero creo que el acercamiento diferente que se lleva desde acción social, mucho más sensible, entender su realidad comunitaria, su realidad socioeconómica, las diferentes vulnerabilidades que atraviesa ella como persona, pero también su familia. Creo que es un ejemplo muy concreto de cómo dos profesiones que de primera entrada parece que no tienen nada que ver, tienen mucho que ver. Y creo que ese es el poder de comunicación social que puede llevarse a cualquier otro ámbito y siempre va a ser muy poderoso y siempre va a ser vinculante. Bueno, yo creo que tengo muchísima afinidad por la parte de tecnología. En su momento, comunicación y tecnología me pareció algo demasiado innovador. Yo estaba muy metido por ese lado, estaba más en la parte de creación de contenido, o al menos mi interés iba por ese lado de creación de contenido, pero ver como toda esta perspectiva más teórica, más problematizando la parte de comunicación. Y bueno, y yo me gradué hace ya casi 8 años. Cómo todo ha cambiado de ese momento ahora, pues en lo práctico, pero también en lo teórico ha sido demasiado impresionante y pues hay muchas más cosas que desde ahí los veo en mi trabajo, que si bien es con ONGs, la parte tecnológica siempre tiene un impacto de con quién es que vamos a hablar, por qué es que vamos a hablar con esas personas de esa manera, qué medios son los que utilizan y demás, y cómo la parte de tecnología, pues sí, ha impactado muchísimo más nuestra labor como comunicadores. El periodismo narrativo es algo que me pareció más atractivo en su momento que el informativo y digo, existe mucho dinamismo en la profesión, pero bueno, después de que yo me gradué tuve una crisis existencial y me tomé un tiempo sabático de ser peón, voluntario, administrador de fincas y 5 años después vengo a aterrizar a la comunicación social. La sensibilización que da comunicación social, porque creo que es muy específico del énfasis como de poder entender a la persona como un todo y no separar una cosa de otra, creo que es lo que más me llamó la atención. Entonces creo que lo más significativo y lo que a mí más me gustó de Como Social era como la constante reflexión que teníamos de las vivencias de los otros, de las poblaciones que no conocemos o que tenemos lejanas, de comunidades que no tenemos cerca. No solo de entender de dónde viene el poder, ¿verdad? Y otro montón de cosas que uno empieza a ver en, como más al inicio de la carrera, sino la parte práctica, como ir a las comunidades, poder hablar con las personas, creo que eso marca demasiado la diferencia, porque una cosa es hablar de ello en el plano, ¿verdad? Ahí como más, menos tangible y otra cosa es verlo, hablar con la gente y tener esa experiencia y como caer en cuenta de las realidades. Pero por ejemplo, aunque yo no he llevado comunicación, lenguaje e interacción social, sí llevé comunicación y relaciones humanas, sí llevé comunicación y comunidad. Y bueno, con el curso de lenguaje e interacción social veo que
existe una similitud. No sé por qué el componente del lenguaje es algo más aparte, pero si hablamos de interacción social, relaciones humanas y comunidad, creo que hay algo ahí que se podría integrar de alguna manera. Y por otro lado, hay un curso optativo que es el de comunicación, economía y cultura. Estos dos conceptos, economía y cultura, pues también prácticamente podrían abordarse de manera separada si fuera la posibilidad. Yo creo que comunicación social se puede fortalecer con con contenidos relacionados con comunicación institucional para poder tratar temas sobre instituciones públicas. Muchas de las personas que trabajamos en comunicación social nos venimos al sector público, nos vamos a ONGs o a OSCs o a organismos internacionales y tenemos ese proceso. Y también es importante que conozcamos cómo es que funcionan ese tipo de organizaciones. Comunicación en crisis, por lo menos tal vez desde mi área, que es un poco más la comunicación política, tenemos la comunicación en crisis es el pan del día a día. En mi formación siento que no había como mucha practicidad en la labor de lo que podíamos hacer realmente. Esto es un chiste con uno de mis compañeros de esa época, pero es como que nosotros los trabajos siempre eran ensayos o análisis o documentos escritos, pero no había mucho por hacer, digamos, no habían cosas por hacer y ya cuando llego y me enfrento al campo es como, no, es que en realidad es estrategia, es que es un poco producción, es que es un poco de overview la comunicación en general y siento como que esas herramientas, o sea, tengo un buen background eh, teórico para solventar todo eso, pero desde la parte técnica práctica como que sí tuve que ir llenando esos vacíos. Lo Entonces, que menciono no son como cursos, sino como contenidos que creo que tienen que transversalizarse y estar muy presentes de una manera fundamental. Creo que el tema de comunicación estratégica, a mí me parece fundamental que la comunicación estratégica se trabaje a lo largo de todo el plan de estudios. Algo que yo me he encontrado que es importante y es un vacío que yo he tenido que llenar es el storytelling con datos. Entonces creo que hay una falta de entender los datos de la parte matemática, pero además cómo los transmitimos, cómo le damos valor para que vean el impacto que tienen las comunidades en las poblaciones, cómo convencemos a través de los datos, cómo los llevamos a campañas. Que muchas veces a uno le toca generar proyectos que puedan ser financiados por cooperación internacional o por el mismo sector privado o el propio tema del relacionamiento desde las organizaciones sociales con los sectores privados, creo que también es algo muy interesante y que uno se lo topa, digamos, en el día a día. Tal vez solo para reforzar, que quede ahí subrayado, me parece que es muy importante que comunicación social tenga participación en las comunidades. Yo, parte de la carrera, pasó pandemia y creo que eso limitó muchos espacios, pero no sé si fue solo mi experiencia o es algo que atraviesa toda comunicación social, pero ir a los espacios, ir a las ONGs, a las comunidades, vincularse con poblaciones, conocerlos cara a cara, seguir un proceso con ellos, entender la logística detrás, me parece muy valioso. Entonces, ojalá que le puedan meter una parte práctica a todos los cursos que se puedan. Y una perspectiva más desde organizaciones de otro tipo, o inclusive se discute desde una perspectiva del marketing político, que no es comunicación política. Entonces creo que es fundamental dar esa discusión y que lo planteemos desde la perspectiva de las comunidades, desde las perspectivas de las organizaciones sociales. Eh, Metería temas relacionados con procesos administrativos, los procesos de licitación, los procesos de más como de gerencia, digamos, de proyectos, esos son fundamentales y eso uno se los va a encontrar porque además cuando uno trabaja en este tipo de organizaciones, muchas veces uno es la única persona que está. Entonces le toca hacer un poco de todo, le toca asesorar en temas administrativos, le toca también, inclusive me ha tocado hacer carteles y creo que eso es necesario también poder tener esa formación. decir que hay o no hay trabajo es complejo porque dependerá, digamos, de las habilidades que uno tenga y la capacidad que uno tenga de adaptación y también como toda esta disyuntiva muy reciente de que la cooperación internacional en algún momento va a desaparecer y de que se están reduciendo los fondos y de que tal vez Latinoamérica ya no es tan atractiva para la cooperación internacional. Entonces ahí no es únicamente solo la parte de comunicación, sino que los proyectos de este tipo pues pueden desaparecer. Pero siempre y cuando haya cooperación internacional, yo creo que sí hay oportunidades de meterse como comunicador. La pregunta de si hay trabajo o no es un poco capciosa, porque por un lado,
hablamos de la comunicación social como ámbito, digamos, si decimos comunicación social como ámbito, es un poco más complejo, pero cuando vemos un puesto de comunicación social, ahí llegan periodistas, ahí llegan relacionistas públicos. Entonces, la duda es, y también un poco, muchas veces disputamos puestos con personas de comunicación, de periodismo o de relaciones públicas, más bien de sus puestos. Por otro lado, muchas veces disputamos un puesto de asesoría en comunicación con personas de ciencias políticas o personas de sociología, personas hasta de psicología, he visto. Yo he hecho de todo un poco, como les dije antes, es como ver desde arriba todo el proceso de comunicación, ser más un estratega, ser un asesor en comunicación para los equipos, porque yo lo que hago es que trabajo con expertos y expertas en otras áreas. En este momento es agronegocios, cadenas de valor, gestión de conocimiento con una colega. Entonces, hay que saber muy bien cuál es el rol que uno tiene como comunicador y cómo es que uno arma ese rompecabezas en el equipo en el cual uno está trabajando. Entonces, como tener muy claro eso y saber, sí, de qué forma uno le puede apoyar, de qué forma se puede uno posicionar. Eso sí, para mí no significa llegar y hacer videos, llegar y tomar fotografías. Realmente yo no hago eso, sino que yo pienso, ok, queremos realizar tal campaña, busco si hay fondos o de qué forma la podemos realizar y yo como que guío el proceso, ¿no? Yo asesoro el proceso y ojalá contratar a alguien que tenga como ese expertise ya más técnico de realizar los productos que requerimos, ¿verdad? Hay momentos en los que el presupuesto se acorta, entonces uno sí tiene que meter un poco más de mano en esos procesos de contratación o de estrategia. Como que hay un montón de cursos que uno quisiera que todos los énfasis puedan llevar, pero entiendo que es complicado. Y en mi caso, algo que me pareció muy interesante fue que el curso de laboratorio en comunicación social, en mi caso, lo dio una profesora del énfasis de comunicación social. Entonces, ella logró a través de ese curso dar tal vez como un tinte de comunicación social, porque el proyecto que estábamos trabajando tenía como un poco más esa visión y durante las clases se abordaron algunos conceptos que eran como que parte de los cursos de comunicación de poder, comunicación de comunidad, em, incluso comunicación inclusiva. Y entonces a mí me parece que sé que no, si no se puede incluir todo, al menos esa es una buena manera como de amarrar e incluir e involucrar a todos los énfasis en un proyecto como de esta índole. Comunicación social tiene una riqueza, bueno, los otros énfasis también, para integrar, digamos, todos los énfasis. No sé si hay uno que lo haga mejor que comunicación social, probablemente no, en eso sí puedo como tener ese orgullo profesional de decir, es válido, ¿verdad? Y también como todo el tema humanístico. Un curso que es fundamental que lleve el resto de las concentraciones es el curso de comunicación inclusiva. Me parece que es necesario, digamos, que esté transversalizado a nivel de todo el plan de estudios. Creo que también está como esa espinita de que si uno o una quiere ser una buena persona profesional en comunicación, debería buscar esos sustentos teóricos de alguna forma, o esos sustentos de contenidos para ser un mejor profesional o una mejor profesional. Entonces también es como dependerá de cada interés de las personas, pero también como ese deber ético nuestro de tratar de ahondar más allá de solo hacer productos muy bonitos y muy bien narrados, pero sí que tengan un sustento, que tengan un background, que cuenten algo de la realidad nacional. Y creo que eso es lo que dan estos cursos de comunicación social para mí.